Análisis sin compromisos. Opinión independiente. La inflación no es solamente un concepto. La inflación, cuando se vive, se transforma en una realidad, y una realidad muy, muy dura. Y como lo hemos dicho aquí tantas veces, Néstor, la inflación golpea a los más vulnerables. Golpea a los que tienen ingresos restringidos. ¿Por qué? Porque se les va la plata en lo poco que pueden alcanzar y eso a veces ya deja de alcanzarles. Hoy día... El impuesto a los más pobres, como dicen los economistas. Claro, porque si tú tienes margen, te ajusta. Pero si tú prácticamente todo lo que ganas... Una cosa es la inflación propia, ¿no es cierto?, que mide que los salarios aumentan respecto a esa inflación, que ya está disparada y todo, pero lo otro es la inflación real, como dicen los economistas, que tiene que ver justamente con los bienes que más demandamos, es decir, por ejemplo, los artículos de una canasta básica. Claro, pero lo que pasa es que la gente... La leche para un niño. Claro, aceite, harina, azúcar, café. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Néstor? Que cuando hay holgura, tú te puedes restringir, pero la gente que vive apretada, que no tiene capacidad de ahorro, porque finalmente ahí es donde se mide el asunto. Y lo que se gasta, se lo gasta para sobrevivir, para comer. Bueno, cuando empieza a subir los alimentos, tiene que comer menos. Hoy día se ha dado a conocer este dato, ¿no es cierto? Y de peor calidad también. Claro, el valor de la canasta básica en nuestro país, que tuvo un crecimiento intermensual, subió en un mes un 1,6%, sí. Pero en un año la canasta básica subió un 27%. La canasta básica está compuesta por 79 productos. Los productos básicos para subsistir. Hace un año costaba 50.071 pesos. Eso le costaba, que ya venía con inflación. Acuérdense que esto viene producto de la liquidez, la alta liquidez, la pandemia, etcétera, etcétera, los retiros, aunque yo sé que hay muchos que no les gusta y que inmediatamente levantan la voz. Pero bueno, toda esa mezcla empezó el año pasado, galopando obviamente durante el año 2023, el año en curso. 50.071 pesos costaba hace un año. Ahora, esa canasta básica cuesta 63.587. De 50.000 a 63.000 pesos de un paraguaso. Claro, y por eso es tan relevante, digamos, disminuir la inflación o controlarla, porque efectivamente termina carcomiendo los presupuestos familiares y los bolsillos. Esto también ha significado, por ejemplo, que hoy día, digamos, dejar la pobreza es más caro. O sea, salir de la pobreza hoy día es más complejo, lo diría yo, mucho más difícil. Y todo ha aumentado. Con estos números, es absurdo. A ver, si esta es una cuestión de lógica, no hay que ser muy elevado en el pensamiento. Las familias de clase media emergente, que se llama, muchos primeros profesionales de la familia, que con mucho esfuerzo y sacrificio logran arrastrar como carro a los hermanos más chicos porque les ayudan a pagar el preuniversitario para que se vayan a la universidad, o les ayudan aunque estén becados para que se alimenten bien estando en la universidad, etcétera. Hay muchos auditores que lo saben de lo que estoy diciendo, o ayudan a sus padres jubilados que ganan 80.000 pesos o en otros casos 200.000 pesos, que es una clase media que va a ir peleando, se quedan sin trabajo y el carro completo cae, porque no tienen capacidad de ahorro, porque estos valores de canasta básica, donde muchas veces estos hijos profesionales, que uno los conoce, pues llaman muchas veces acá a la radio, cuentan su historia, que sacaron a sus padres de un lugar, voy a decir, utilizar esta palabra, marginal, peligroso, precario, los sacan, arriendan con otro hermano un departamento en un lugar donde puedan vivir más cómodos, pero resulta que todo este andamiaje se cae y la pobreza ahí es mucho más dura. El golpe es más duro. Bueno, en noviembre hubo un alza mensual de un 2% para la línea de la pobreza, que para un hogar con una sola persona se quedó establecido en 216.849 pesos, un alza de un 18% en comparación al monto que había el año pasado. Y claro, entonces esto es como una especie de tironeo, digamos, del sistema hacia la pobreza. Muchas personas que no pueden ir incrementando y con niveles de deuda importantes también, ya sea por materia de salud, ontología, educación. ¿Por qué decimos esto? Porque estos son los datos, porque se está hablando mucho, digamos, de la dureza de lo que viene el próximo año. Ayer la CEPAL fue durísima con Chile. La CEPAL estimó que en toda América Latina y el Caribe, el país que va a tener un peor desempeño en su economía el próximo año va a ser Chile, con una caída del 1,1% del PIB, y que por lo tanto técnicamente Chile va a estar en recesión. Va a ser muy duro, dicen, sobre todo el primer semestre. Entonces, claro, estos anuncios
se traducen en estos datos de la realidad, pero es bueno advertirlo. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar una situación compleja, habrá mucha gente que lo va a pasar mal, y por lo tanto, hoy día lo decía el ministro Grau, el ministro de Economía, que ya se están barajando algunas medidas para ver cómo se puede sostener algunos sectores. Seguramente medidas focalizadas, porque tampoco va a haber mucho dinero para Claro, el ofertón. pero el gobierno ha reaccionado ante la posibilidad de un sexto retiro que en el mes de abril podría ingresar. De hecho, Gonzalo Holguín nos ha contado desde el Congreso, que está todo el día ahí en el Congreso, que son varios parlamentarios que ya están analizando que en abril llega la fecha y van a ingresar proyectos de retiro. Probablemente en abril va a apretar el zapato mucho. El invierno es muy duro también porque hay que pagar y hay que gastar en calefacción, ya sea eléctrica, con gas o con parafina, pero es plata. Y probablemente va a haber una fuerte presión al Palacio de la Moneda con esos proyectos que puedan ingresar. Entonces, claro, se está preparando una agenda. Esa agenda debería dar a conocerse dentro de los próximos días, pero cuánto llega temprano, es temprano o es tarde, ese es como el debate al final. Porque, por ejemplo, agenda económica. ¿Usted recuerda algo que haya escuchado sobre cuál es la agenda económica del gobierno? ¿Se recuerda a alguien una agenda? ¿Cuáles son los 4 o 5 aspectos de la agenda económica del ministro Marcel? No, reforma tributaria. De eso es lo que se ha concentrado el diálogo y el trabajo del Ministerio de Hacienda. Pero ¿dónde están los incentivos para los próximos meses que todos los economistas, incluyendo Hacienda, dicen que van a ser complejos? Bueno, hay un tema con los recursos disponibles. Pero se pueden buscar siempre incentivos. Hay un tema con la gestión, Néstor, a ver si de eso estamos hablando. Finalmente. ¿Qué le pasó a Sebastián Piñera también? ¿Saben cuándo? Cuando partió la pandemia. Porque la gestión no es solamente preocuparse de lo que está pasando ahora, sino prever escenarios futuros. Exacto. Para adelantarse. Uno podría decir, por ejemplo, pasando a otro tema, el tema de los incendios forestales. Están evaluando. Hoy día, se evaluó todo el día salir a dar una vuelta en helicóptero para ver hoy día en la mañana, seguir evaluando desde el aire qué es lo que se hace. Hoy día en la mañana un punto de prensa, como se llama, que fue patético, digamos, porque de Constanza Martínez y de las autoridades. Se convocó a los medios para decir que se estaban analizando la situación, no para tomar decisiones. Impresionante. Ahora, uno podría preguntarse, ya, tal vez, digamos, pero los incendios forestales no se pueden adivinar, pero sí uno puede establecer que por las condiciones, lo dijeron muchas personas, botánicos, etcétera, etcétera, que se van a dar condiciones favorables para la existencia de incendios forestales porque había llovido un poco más, iba a haber una masa, digamos, vegetal que se iba a secar y que por lo tanto podía generar condiciones más favorables para los incendios forestales. Bueno, es lo que estamos viendo ahora. A ver, el verano no comienza. No. Propiamente tal. Y estamos en una situación, lo mencionábamos al comienzo de esta edición, donde en el reporte de las 5:30 de la tarde de hoy día, 80 y tantos incendios para Lonemi, 80. Ayer eran 45. O sea, es una situación compleja. Y la pregunta, más allá del gobierno, es si el Estado de Chile, visto lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, son 15 años de sequía, Néstor. 15 años. Bueno, si hay una línea, digamos, de trabajo consistente en el largo plazo, bueno, para prevenir los incendios forestales. Que no sea, digamos, ¿qué va a pasar el próximo mes? No. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es triste ver un país que se quema, ¿eh? Pero hoy día la imagen, ¿cuál es? Es un país que se quema. Uno abre la Agencia Internacional de Noticias y ¿de qué es lo que se están hablando? Incendio. Bueno, te están hablando también la posibilidad de todo el lío que hay con la nominación del fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, ¿no es cierto? Sí, aparece. Pero hoy día el tema Santiago cubierto por una nube de humo. Y te plantean esto y uno recuerda, alguna vez se dijo esto respecto a la contaminación en Nueva Delhi, respecto a la contaminación en Pekín, los incendios en Melbourne, ¿te acuerdas? O en Sydney, en Australia. California. En California también. Bueno, Santa Bárbara. Chile, estamos ahí, digamos, disputándonos, digamos, la mirada internacional respecto a una capital sumida en el humo por los incendios forestales. Y digámoslo, no es que haya muchos bosques en torno a Santiago. O sea, se quema lo poco que hay. Rastrojo. Ahora, ¿dónde están los aviones como el Luchín? ¿Dónde están los aviones de la Fuerza Aérea? ¿Se acuerdan?
los Hércules, que los iban a adaptar con una tecnología brasileña, me acuerdo. Hay que buscar ahí. ¿Dónde están esos aviones? ¿Están combatiendo los incendios esos Hércules de la Fuerza Aérea? Porque efectivamente este gobierno entregó más recursos que el gobierno anterior, 82.000 millones a CONAF, el año pasado fueron 62.000. Pero eso se traduce en gestión. El avión Hércules que operó, no el Luchín, el otro avión Hércules que incluso tenía la inscripción de bomberos que operaba desde el aeropuerto María Dolores de Los Ángeles. Ese avión lo volvieron a contratar este verano ya está operando en la zona del Biobío. El avión Hércules ese, que incluso lo pintaron, insisto, tenía el 132 y todo de bomberos, ¿lo volvieron a contratar? Porque yo por lo menos no he visto ningún avión Hércules en el combate en Curacaví. De hecho, hemos preguntado, no se ha visto, de la Fuerza Aérea no se ha dicho nada. O el compromiso era solo comunicacional por ese verano en que había incendios. Dejemos las payasadas del interés de querer salir en un canal, en una radio, en un diario. Si las cosas aquí se hacen porque se tienen que hacer, por respeto a las personas, esto no pueden ser hitos comunicacionales, como lo de la mañana de este gobierno. No puede estar la política en algo que es que deberían ser decisiones técnicas. O sea, aquí no estamos jugando.